Y ahora vamos a hablar de un tema que, por suerte, a mí no me ha tocado, pero todos estamos expuestos a que suplanten nuestra identidad, en este caso digital. Por ejemplo, si yo soy cliente de un banco, si soy el nuevo cliente de una fintech, si contraté un servicio en alguna telco, cualquiera sea la industria, estamos expuestos a ese peligro. La pregunta es, ¿cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuáles son las nuevas sofisticaciones que tienen los usurpadores de identidades, los suplantadores? Y también, ¿qué es lo que ofrecen las empresas también para cuidarnos más, tanto a nosotros como también a quienes nos ofrecen los servicios? Para eso yo tengo a dos entrevistados que nos van a compartir su expertise. Primero quiero presentar a Andrés Velázquez, que es consultor en ciberseguridad. Andrés, gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, por la oportunidad. Y también quiero presentar a Roberto Telles, que es director de cuentas estratégicas para Latinoamérica en Telesign. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Andrés, en estos momentos, y yo no tengo idea, ¿alguien puede estar usurpando y suplantándome digitalmente en algún servicio? Me gustaría decirte que no, pero yo creo que la respuesta correcta sería sí. Existe la posibilidad y que esto viene de una transformación digital que ha estado sucediendo en los últimos años. Si empezamos a revisar qué es lo que ha estado sucediendo, el hecho de la pandemia, del tener que quedarnos en casa, exponenció el uso de diferentes sistemas digitales que hizo que muchas de las organizaciones empezaran a brindar servicios que antes no lo hacían por estos medios. Tú lo acabas de decir, el hecho de que a lo mejor una telco la podrías llegar a físicamente contratar, cuando ahora simplemente desde la comunidad de un teléfono celular podrías contratar alguno de sus servicios. Lo mismo pasa cuando está el sistema financiero. El gran problema o el gran tema alrededor cuando hablamos de fraude es que hoy en día es mucho más fácil hacerlo en persona es mucho más difícil hacerlo en persona que hacerlo en digital. Eso significa que si alguien tiene alguno de tus datos, es decir, tu nombre, tu teléfono, tu dirección, un correo electrónico, podría llegar a hacerse pasar por ti y abrir una cuenta en una aplicación de una fintech. Pero también puede llegar a ser que tu cuenta actual de banco, alguien tenga acceso a las credenciales y pueda hacerse pasar por ti para realizar algún tipo de transacción. Roberto, ¿cómo podemos definir lo que es suplantación de identidad? Y quizás haya otros usos, porque eso es lo que el ejemplo que daba Andrés son bastante tradicionales, pero puede haber otro tipo de suplantación de identidad más específico que uno quizás no está tan al tanto. Sí, por supuesto que sí. La suplantación de la identidad digital aplica en prácticamente todas las interacciones digitales que hay entre una organización, una empresa y una persona, o entre empresas o entre personas en sí. Te puedo comentar que hay suplantación de identidad en redes sociales, en donde es muy común hoy que mucha gente diga, oye, me hackearon, esa es la palabra que se usa, mi cuenta, y están enviando mensajes a mi nombre, el mismo Twitter que ha tenido ese tipo de ataques, o incluso ya a nivel de ataques para el robo de propiedad intelectual de las empresas, en donde suplantan la identidad de las cuentas de correo o las cuentas de acceso de altos directivos para obtener acceso a la información de secretos industriales. Entonces, la aplicación es de poder primero suplantar una identidad digital para cometer algún ilícito en contra de organizaciones o personas, es algo que se da prácticamente todos los días, que obviamente en el ámbito en el que vivimos del mundo físico posiblemente no lo veas tan reflejado porque no me pasó a mí o no le pasó a la persona que está al lado, pero sucede y sucede mucho, y es prácticamente uno de los temas que mayor interés está teniendo en estos momentos para las empresas. Sucede, o sea, a mí me pasó, el año pasado me suplantaron en WhatsApp, me pillaron, como decimos en Chile, volando bajo. Ajá. Y durante una semana no pude ocupar mi cuenta, que estaba bloqueada. O sea, pasa y es impresionante, Andrés, uno tiene que estar constantemente alerta. Hay un concepto en este mundo digital que es Zero Trust, que es confiar en nada, confiar en nadie, bien entendido eso. Porque precisamente para no estar volando bajo, sino que siempre tener las barreras de seguridad altas.
El Zero Trust habla de eso, ¿no? De cuando hablamos de usuarios, identidades, infraestructura y precisamente el tema de en quién confío para darle acceso a los servicios, ¿no? Pero esto tiene una cuestión bien interesante y quisiera irme por ese lado de lo que acabas de comentar. ¿Por qué pasa? Pasa porque normalmente allá afuera hay alguien que tiene una motivación. ¿Quién es? Alguien que puede ser un ciberatacante o puede ser alguien que quiere simplemente molestar a alguien y que la motivación es obtener información o obtener dinero, obtener plata, ya sea por la información o porque directamente accedió a un sistema financiero que le permite llegar a transaccionar. El medio para que esto suceda pues, es la tecnología. Entonces, yo no puedo llegar a limitar la tecnología. Lo que tengo que hacer es tratar de ver qué de estos elementos puedo llegar a controlar. Tampoco puedo llegar a hacer que cambie la motivación. La motivación ya cambió. La motivación venía de aquellos que vulneraban o que buscaban clonar tarjetas de crédito y que ahorita lo están haciendo a los medios digitales. Y entonces lo que sí puedo llegar a hacer es no darles oportunidad. Para que exista un robo de identidad, tiene que haber un medio, que es la tecnología, una motivación y una oportunidad. Aparte de dinero, lo mencionó Roberto, robar propiedad intelectual. Claro, que al final de cuentas es información que se convierte en dinero. Y eso, cuando se roba esa propiedad intelectual, se copia y se le da otro nombre y eso sale al mercado. Hay muchas motivaciones, sobre todo en el sector en donde se crean nuevas tecnologías o donde se desarrolla un nuevo auto eléctrico o se desarrolla un avión hipersónico. Todo ese medio que muchas veces hasta lo vemos en las películas, pero eso está sucediendo en el afán de obtener esa ventaja competitiva que tiene obtener nuevos desarrollos tecnológicos. Pero bueno, vamos un poco más al día a día de la gente común como nosotros. Pero antes de eso, sí. La suplantación de identidad, ¿se da solamente con personas o puede ser B2B, de empresa a empresa? Que, por ejemplo, una empresa tiene un cliente corporativo y que se pueda suplantar a ese cliente que se hace pasar. ¿Sucede ese tipo de suplantación? Sí, sucede y sucede muy frecuentemente. Es decir, desde la parte tradicional en de que te busca una empresa, dice, oye, yo quiero consumir tus productos, empresa, y todo se vuelve digital, se envían documentos que quizá no sirven porque ahora muchas de las interacciones son entre empresas de diferentes países, claro. Pero incluso en el mismo país. Lo que aquí sucede es cómo compruebas la identidad adecuadamente de una empresa. ¿Cómo sabes que existe la empresa? ¿Cómo sabes que tiene tantos años operando? O incluso, ¿cómo sabes que realmente detrás de esa empresa hay una estructura con la que puedes confiar? Entonces, la identidad digital se vuelve algo sumamente importante, tanto para personas como para empresas, para validar esa existencia, para poder hacer negociaciones o interacciones en el mundo digital. Andrés, ¿cuáles son las más actuales o las últimas formas de validar una identidad digital? Me gustaría decirte cuáles son las últimas tendencias Ya. del fraude o cómo logran robar identidad. Por ejemplo, ¿habías escuchado el SIM swapping? ¿El cuál? SIM swapping. No. Lo que hacen los atacantes es hacerse de un chip de celular, de una SIM, con tu número de teléfono, de tal forma que entonces te vas a quedar sin servicio. Ellos lo configuran en otro dispositivo. ¿Y cómo lo obtienen? Puede llegar a ser por robatelefónicas o coludidos con una telefónica. Hay diferentes métodos que lo pueden llegar a hacer. No es que te roben tu tarjeta SIM No, o te la clonen no porque tienen necesariamente. un aparato cerca de tu smartphone. No, Se duplica. tampoco. Entonces, y ahí hay un riesgo. ¿Por qué? Porque entonces imagínate que para dar de alta tu cuenta dentro de una aplicación bancaria, pues necesitas recibir un SMS. De tal forma que colocan el SIM en otro dispositivo, solicitan la verificación, va a dar positiva porque viene la línea telefónica, pero es un dispositivo completamente diferente y entonces puede llegar a transaccionar o darse de alta en un servicio donde tú no te querías dar de alta. Y ante eso, uno como usuario no tiene ninguna forma de protegerse porque eso me imagino que es la firma telco la que tiene que tener la tecnología y la infraestructura para evitar ese tipo de fraude. Totalmente. Sería muy, muy egoísta decirlo, ¿no? Pero el momento en que te veas que tu teléfono no tiene señal podría ser un indicativo de esto. Pero no hay nada que hacer, como bien dices. Yo creo que aquí es donde también viene esta parte interesante cuando hablamos de este tipo de situaciones de suplantación, donde no nada más es responsabilidad del cliente.
también hay una responsabilidad y también acompañar a los cuentavientes o a los usuarios que tenemos en tener sistemas que nos permitan llegar a identificar que efectivamente es la persona que está del otro lado. Ya, entonces tenemos SIM swapping. SIM Ya tenemos swapping. primera tendencia, yo no la había escuchado, pero ya no se me olvida. ¿Cuál otra? Tenemos ciertas actividades que no tienen un nombre en particular, pero imagina que yo, con la información que conozco de ti, Nicolás, logro entrar a algún aplicativo, lleno tus datos, nombre, una dirección que a lo mejor no es la tuya, un correo electrónico que a lo mejor no es la tuya. Y entonces me va a dar los mínimos servicios necesarios que puede llegar a ser, en el caso de países como México, una cuenta nivel 2, que simplemente no tiene una verificación de ningún documento oficial, pero que te permite llegar a hacer transacciones muy pequeñas. En ese caso, yo podría llegar a crear una cuenta a tu nombre y empezar a hacer traspasos que después, cuando alguien quiera llegar a saber quién fue, pues va a llegar a un punto donde pues, aparece tu nombre y podría llegar a estar involucrado. En este caso sí es un tema más de la empresa que está dando el servicio. ¿Por qué? Porque en el proceso de onboarding no está validando toda la información. Aquí, ¿qué se puede llegar a hacer? Se puede llegar a comparar con bases de datos si realmente el teléfono que pusiste en algún momento lo utilizó Nicolás en otro servicio. ¿Para qué? Para tener por lo menos ya lo utilizó acá. La probabilidad de que sea una cuenta ficticia es menor. Temas que inclusive el tema del uso del correo electrónico. Si con ese correo electrónico te has registrado por utilizar streaming, vas a tener un elemento. Pero ahí la parte corporativa es la que tiene que elevar los estándares de exigencia de información, porque con pedir solamente un par de datos, un teléfono celular o incluso, no sé, un mail que yo ocupé alguna vez, desde acá me parece un nivel bajísimo de exigencia como para empezar a un servicio, o como tú dijiste, quizás hacer un avance en efectivo o hacer un préstamo y que después la persona real dice, oye, pero si yo no pedí esta plata, yo no la pedí. Cuando hablamos de ciberseguridad, siempre estamos hablando de comodidad contra seguridad. Esa es la fricción. Y ese es el gran problema. Roberto. Sí, no, y tienes mucha razón, Nicolás. Ahora, imagínate hoy en nuestros países, en Latinoamérica, ¿qué es lo más buscado de la gente? Préstamos digitales. Hoy en día, ¿cuántas veces recibes un ofrecimiento de, oye, te presto dinero, recibes mensajes diarios? Entonces también la gente tiene una responsabilidad de decir, oye, ¿con quién quiero trabajar? Si voy a aceptar el dinero de la primera persona que me ofrece y me va a pedir mis datos y cuál es mi teléfono, ahí estoy entregando información muy claramente riesgosa para mí. Estoy dando mis datos, mi correo, mi dirección. Y entonces es ahí en donde dos consejos importantes. Tienes que saber con quién estás trabajando. No puedes estar ofreciendo tus datos digitales a cualquier mensaje que recibes. Y número dos, también tienes que exigir que la empresa con la que trabajas, si quieres hacer alguna negociación, ya sea abrir una cuenta, hacer una transacción de e-commerce o un préstamo digital, tengan los elementos necesarios para proteger tu información. Ahora, Andrés tocó un punto muy importante, la balanza. Porque todos queremos que sea rápido, inmediato, la menor fricción posible. Pero claro, está por el otro lado está la seguridad. Y cuando uno dice, a mí también me pasa, digo, yo tengo que proteger mis datos. Sí, pero si no entrego mis datos no me ofrecen este servicio. Entonces quedamos más o menos en algo de suma cero. Porque personalmente creo que la protección de datos en un mundo tan digital y tan interconectado como el que vivimos, a mí me parece que es algo ilusorio. De decir que nuestros datos realmente no los conocen en prácticamente todos los lados donde nosotros, por ejemplo, contratamos un servicio, pasamos un aeropuerto, estamos acá, entonces como que me parece que la protección de datos en este mundo ya es simplemente algo más ilusorio, como decía Andrés. Está cambiando y vamos a ver un cambio importante sobre lo que es privacidad, lo que es protección de datos y todo esto. Sin embargo, cuando lo empezamos a ver desde una perspectiva de que le estoy dando los datos a muchas personas, pues lo mínimo que estoy esperando es de que tengan ciertos controles que permitan que no alguien más pueda llegar a ser pasar por mí. Porque como bien decía Roberto, ahorita ya también el riesgo empieza a pasar a un tema de prevención de fraude. Donde entonces cuando hablamos de prevención de fraude, estamos hablando de que hoy la prevención de fraude sigue siendo reactiva.
Claro. Veo una operación no reconocida, la reporto y me doy cuenta, y entonces ahí me trato de ver quién fue el que la hizo y desde qué dispositivo y en qué geolocalización, y cuando debería ser al revés. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo, ¿no? ¿Qué tecnología hay allá afuera que nos permita llegar a identificar cuando alguien se está conectando que efectivamente es el cliente que está doleado? Pero yo como usuario, ¿cómo puedo determinar que una plataforma tiene un nivel de seguridad adecuado para yo poder pasarle mis datos? Porque entre un retail, entre una fintech, una telco o una tiquetera para comprar una entrada a un concierto, los niveles son más o menos similares. ¿Cómo yo me puedo fijar en qué me tengo que fijar para realmente saber si los niveles de seguridad son adecuados? Creo que acabas de hacer la pregunta más difícil, ¿no? Alrededor de, si eres alguien técnico tendrías que utilizar cosas técnicas, pero no todo el mundo tiene la capacidad de identificarlo. Muchas veces la forma más sencilla es por la reputación de la organización. Que sepas que es un establecimiento, que tienes donde quejarte, revisar un aviso de privacidad, ver que tenga lo mínimo necesario para transaccionar, ¿no? Por ejemplo, temas tan simples como el hecho de que cuando accedas no nada más sea un tema de usuario y contraseña, sino que a lo mejor te permita activar una doble autenticación, cómo te están llegando los correos electrónicos. El problema muchas veces radica en que para que puedas revisar todo eso, ya metiste datos. Ya los pasé. Exactamente. Interesante, entonces. Mientras más claves me pidan o más cosas, es una buena señal. Es una buena señal. Normalmente no lo queremos, porque como bien comentábamos... Lo que hablábamos, la fricción entre la inmediatez y la seguridad. Exactamente. Ahora, ustedes en Telesign, ¿cómo están desarrollando nuevos productos, nuevas soluciones para los clientes que a su vez le puedan ofrecer más seguridad a sus otros clientes? Muy buena pregunta, Nicolás. Mira, hoy vivimos en un mundo de datos. Hoy los datos son lo que hace algunos años, gente que estamos en esta industria decíamos, los datos son el nuevo petróleo. Hoy los datos ya son lo más valioso para poder ayudar a las empresas a crecer, a hacer negocios y a proteger a sus clientes. Telesign, como otras empresas en el sector, se encargan de obtener información del mundo digital, de dónde has andado tú sin precisamente dirigirme a tus datos personales, sino a través de elementos importantes digitalmente hablando que muchas veces compartimos prácticamente sin pensar que hay detrás de ellos. Te voy a hablar de uno que es el que nosotros utilizamos, el número telefónico móvil. Tú dices, bueno, mi número telefónico es a donde la gente me habla, lo comparto con mis conocidos, lo doy de alta cuando estoy creando una cuenta de videojuegos, por ejemplo, pero tú sabrías que un número telefónico del lado del operador de la red, del operador móvil, te puede dar información que nos permita a nosotros ayudar a las empresas digitales a saber si este número telefónico pertenece a una persona confiable, a una persona que tiene un comportamiento habitual de un ser humano y no es como una máquina que solamente usa el teléfono para actividades fraudulentas. Eso es posible hoy y eso es parte de lo que las nuevas soluciones de tecnología ofrecen. Y Roberto, ustedes que trabajan mucho con el sector financiero, ¿cómo está el nivel de seguridad ahí? Porque ahí está el dinero de todos nosotros. Claro, te voy a explicar que al igual que en el mundo real, en el mundo digital es muy importante entender la reputación de esas compañías. Porque tienes bancos, tienes fintechs que tienen años ofreciendo sus servicios o que están creando infraestructuras completamente seguras para sus usuarios, pero de repente hay usuarios que les aparece una oferta en redes sociales de que te presto dinero y entregan su información a esa supuesta oferta. Entonces tiene que haber un trabajo compartido entre usuario y organizaciones para cuidar de la identidad digital de las personas. ¿Y qué podemos hacer nosotros como Telesign para ayudar a las empresas, en este caso a los bancos, a las fintechs, a los e-commerce? Es proveerles información externa basada en el número telefónico móvil para que ellos puedan saber en cuestión de un segundo, oye, este nuevo usuario quiere registrarse conmigo, me está dando estos datos, este número telefónico, y Telesign me dice, oye, cuidado, este número telefónico lo hemos visto
realizando operaciones sospechosas. Esa es parte de lo que nosotros en este momento podemos hacer, que es información importante. Uso y análisis de la data. A final de cuentas es eso, el cómo logras tener información para que antes de que abran una cuenta sepas que ya viene un malo, para que cuando estés transaccionando no es mi usuario normal, puede llegar a ser alguien malo. Andrés, Roberto, antes de terminar, ¿alguna otra recomendación para nosotros, los usuarios tradicionales de cualquier tipo de plataforma, para que podamos sentirnos más tranquilos cuando compremos online, cuando contratemos un servicio, o por ejemplo cuando vayamos a otro país, que podamos usar nuestras tarjetas sin ningún problema? Yo creo que tenemos que acercarnos y entender que el tema de ciberseguridad no es algo nada más de las empresas grandes, que todo el mundo tiene que saber que sus datos se tienen que proteger y que el tema de ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Roberto. Sí, por supuesto. Lo que yo considero muy importante para dar como recomendaciones, tú no le darías tu información a la primera persona que se cruza contigo en la calle. ¿Por qué sí crees que lo puedes hacer en el mundo digital? Te llega una invitación, te dicen, oye, te ofrezco un préstamo con la mejor tasa de interés, te lo apruebo en segundos, o te ofrezco la mejor tarjeta de crédito, dame tu información. O sea, es muy importante, igual que en el mundo real, confirmar y corroborar la identidad de esas organizaciones y sobre todo aprender que en el mundo digital tienes que tener también muchos controles como persona, mucho cuidado y sobre todo pensar cómo estarías tú compartiendo con tu información con esas empresas, o sea, qué tipo de empresas es, qué reputación. Qué interesante y qué simple. Puede ser tanto avance digital, pero sigue siendo lo más importante el criterio de cada uno a la hora de confiar o no sus datos a alguna firma. Le quiero agradecer a Roberto Tello, director de cuentas estratégicas para Latinoamérica en Telesign, por haber estado con nosotros, Roberto. Gracias a ti, Nicolás. Y también a Andrés Velázquez, experto en ciberseguridad. Muy buena la conversación, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, seguimos avanzando en este primer día del 8º Congreso Tecnología y Negocios América Digital México 2023. Las conversaciones siguen acá. Nos vemos en unos minutos.